Hola, ¿cómo estás? Nuevamente te saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contento de que estés compartiendo estos videos, que los puedas estar escuchando, que le puedas dar en me gusta y los puedas compartir con otras personas para que también tengan la oportunidad de reflexionar acerca de la palabra. Hemos estado hablando acerca de quién es Jesús y en esta oportunidad hablaremos poco más acerca de su muerte y su entrega. Ya hemos hablado de su naturaleza humana, hemos hablado de su naturaleza divina, hemos hablado de Jesús a través de los siglos, en la eternidad, hemos hablado de su entrega, de su despojo de sí mismo, hemos hablado también sobre su impecabilidad de no tener mancha, de ser el Cordero Santo. Y también en esta oportunidad hablaremos un poco acerca de la muerte. Quiero invitarte a un texto clave que pueda acompañar nuestra palabra. Y este se encuentra, eh, te invito a la Biblia, se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 28, y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo quiero volver a repetir. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Con este versículo quiero invitarte a que podamos orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque eres un Dios maravilloso, un Dios de amor, que tú viniste a ministrarnos, Señor, a través de un ministerio para entregar tu vida por nosotros y que viniste a servir, no para ser servido. Así que, Señor, ayúdanos a comprender esta palabra y lo que se desprenda de las Escrituras para poder entender tu entrega, tu sacrificio y tu muerte. Señor, gracias por todo. Guíanos a través de tu Santo Espíritu para una mayor comprensión de esta reflexión. Todo lo pedimos en tus méritos. Amén. Amén. Bueno, el contexto de este versículo de Mateo 20 se enmarca principalmente en una petición de Santiago y de Juan, el cual uno quería estar a la derecha y el otro a su diestra, y que ni siquiera eh, fueron capaces en la honestidad, de decirlo, sino que pidieron a su madre, le pidieron que intercediera por ellos. Pero bueno, ya a través de las distintas reflexiones y a través del mensaje de la Biblia, tú te puedes dar cuenta que el Señor jamás se deja manipular. La muerte de Jesucristo ocupa un lugar importante en la fe cristiana. Desde que la iglesia nació, el apóstol Pablo afirma que porque primeramente os es enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto lo encontramos en Primera de Corintios, el capítulo 15, versículo 3. Es un hecho real que la muerte de nuestro Señor Jesús en la cruz se menciona directamente 175 veces en el Nuevo Testamento e indirectamente muchas veces más. Esto por sí mismo es notable e impresionante y muestra la importancia que se da a ella en las escrituras del Nuevo Testamento. Es un asunto extremadamente profundo, por eso no se pretende explorar en este presente reflexión todos los pormenores, pero sí sacar a la luz sobre el tema presentado. Los textos bíblicos que son base para cada aspecto que se aborda y sobre todo procurar aplicar cada una de las verdades y en la vida propia. Que este mensaje, que esta reflexión sirva de inspiración, de aliento,
de consuelo y fortaleza para que la fe de cada uno nos dé la certeza de que la muerte de Jesucristo no es solo un evento histórico, es más que eso, que quedó en el pasado, en la distancia, pero que es parte de nosotros y de que lo que somos. Y de cierta forma en nuestra propia historia, pues en la cruz de Cristo todos hemos sido representados y por medio de Él para ser llevados hasta la presencia del Padre. Veamos algunos puntos importantes y relevantes para comprender el tema que se está introduciendo. La muerte anunciada. Jesús mismo anuncia y afirma que él debía padecer. Se debe considerar que la muerte de Jesús no fue un acontecimiento accidental, como algunos pretenden señalar o como algunos mencionan. Independiente de las teorías propuestas a lo largo de la historia de la Iglesia sobre la muerte de Jesús, se parte de la premisa que no fue aleatorio, pues las escrituras aseguran que tales acontecimientos ya habían sido predichos con siglos de antelación. Eh, Camino hacia la aldea de Maús, ya resucitado, Jesucristo mismo, caminando con dos de sus discípulos, les hace mención a ello y dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Esto aparece en Lucas 24:26. Y después de esto el texto sigue afirmando y explica. Y esto afirma que, y empezando desde Moisés y pasando por todos los profetas, les explicó lo que toda la escritura decía de él. Un versículo más en Lucas 24:27. Por ejemplo, en textos tales como Primera de Pedro, en el capítulo 1 del 10 al 12, Segunda de Pedro, capítulo 1 del 16-22, en Primera de Corintios 15, versos 3 y 4, nos dan cuenta de que los primeros cristianos veían la muerte de Jesús como algo que ya había sido anunciado y por lo tanto que jamás podría haber sido solo las razones de las circunstancias de su tiempo. En este sentido, vamos a mirar algunas de las profecías que se mencionan acerca del cumplimiento. Por ejemplo, en el Salmo 22, versículo 18, dice, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. ¿Esto se cumplió? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya en el Evangelio de Juan, el capítulo 19, los versos 23 y 24, se menciona este hecho que ya el salmista había presentado. Eh, cua- Poco más de 400 años antes, 470 años antes de Cristo. Además me dieron hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Y esto se cumple en Juan 19, verso 28. También en el libro de Salmo, en el capítulo 22 que ya habíamos mencionado, en los versos 7 y 8, dice, los que me ven se burlan de mí, estiran los labios, menean la cabeza y dicen, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, ya que en él se complacía. En el tema anterior, cuando hablamos sobre este Jesús sin mancha y que hasta el último momento de su existencia fue tentado, las personas que fueron al Gólgota, a las personas que estaban ahí junto a él, le decían, baja, baja de la cruz y sálvate a ti mismo.
A muchos salvaste y no eres capaz de salvarte a ti. También en el libro de Isaías 53 nos dice que por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto obviamente se cumple en Marcos 15, versículos 27 y 28, otra de las profecías que se cumplieron en el Señor y en su muerte. Se dispuso por los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Isaías 53:9. Se cumple en Mateo 27, versos 57 al 60. También en el libro de Salmo, en el capítulo 38, versículo 20, dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será roto, ninguno de ellos será quebrantado. También la Escritura nos dice que el Señor no fueron quebrados sus huesos, a pesar de que la costumbre de la época, cuando una persona era crucificada, para no extender su angustia y que pudiese morir, quebraban sus piernas para que el peso de su cuerpo cayera todo encima de él. Pero en Jesús no ocurrió eso. Y en este caso se lo expresa la Escritura en el libro de Juan, capítulo 19, entre los versos 31 y 37, tú ves el cumplimiento de esta profecía que se presenta en el Salmo 34. Otra de las cosas que también Jesucristo menciona, parafrasea y dice, ¿cierto? Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esto lo expresa el Salmo 31, versículo 5. Y Jesús también lo cumple y dice esta frase en Lucas 23, versículo 46. De acuerdo con esto que hemos señalado en estos eventos que se cercaron a la muerte de Jesús, y hasta incluso en algunos detalles, fueron anunciados y tuvieron su debido cumplimiento. Y así que es inadmisible la hipótesis de una muerte accidental o manejada por los seres humanos, sino por el contrario, era un plan divino, era el mismo plan de redención del mismo Dios que fue señalado antes de la creación del mundo. Apocalipsis 13, versículos 8 nos asegura esto. Más allá de los relatos del Antiguo Testamento y su confirmación por los apóstoles, el propio Jesús habla sobre el tema que él debería morir. En Marcos 8, versos 31 y 32, en Mateo 12, verso 40, en Marcos 10, entre los versículos 32 al 34, en Juan capítulo 12, entre el verso 20 al 33, en Mateo 20, el 17 al 19. Las escrituras confirman que Jesús mismo no, él señalaba esto. Las escrituras confirman que Jesús no solo tenía plena conciencia de su misión, él creía en su misión y que esto debía recaer en el sacrificio de su propia vida. Así que él tenía pleno discernimiento para saber cuándo llegaría este episodio, la hora de su muerte. Pues en la última Pascua que celebró junto a sus discípulos, él también lo hace mención. Dice, sabiendo Jesús que su hora había venido para que pasara de este mundo al Padre. Esto tú lo encuentras en Juan 13, verso 1. Y en su oración, mostrándose como un sacerdote, él exclama, Padre, la hora es llegada. Juan 17, 1.
en una oración sacerdotal. Y en la medida que su hora se aproximaba, fue que él mismo afirmó su decisión de ir a Jerusalén en Lucas 9:51. Y para Jesucristo ir a Jerusalén sería más que un viaje hacia un lugar, hacia una localización geográfica, sino que un viaje que iba a culminar con su entrega, con su sacrificio, con su propia muerte. Pero no una muerte heroica, no una muerte desde esa perspectiva humana. Claro que fue una muerte heroica desde la perspectiva cristiana, pero desde una entrega y un sacrificio que nosotros entendemos solo a la luz de la palabra. Si el mundo no lo puede entender, no comprende cuál es el objetivo de su sacrificio, hasta que se encuentra con Jesucristo mismo en las Escrituras. Él, en ese sentido y en sus propias palabras, él sería entregado a los gentiles y será burlado, insultado y escupido, y después de eso es azotado y lo iban a matar. Pero al tercer día él resucitaría. Lucas 18, versos 32 al 33, confirmando el cumplimiento. Y serán cumplidas todas las cosas que fueran escritas por los mismos profetas, como dice el versículo de Lucas en el versículo 31. Su muerte tenía que ver con el rescate. La enseñanza bíblica nos hace mención que la sangre de Cristo fue el precio pagado por nuestra redención, de acuerdo a muchos textos de las Escrituras. Sabiendo que no fue mediante cosas corruptibles como plata u oro que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, sino que por la misma preciosa sangre del Jesús, como un cordero sin defecto, sin mancha. Así fue el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Eso lo expresa Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, parafraseando eso en los versos 18-19. Y en las palabras inspiradas del apóstol Pablo también, que siendo Cristo el único mediador entre Dios y los hombres, Él asimismo se dio por rescate de cada uno de nosotros. Primera de Timoteo 2:6. Y cuando en la carta a los hebreos Cristo se nos presenta como el mismo sumo sacerdote, afirma que su obra de salvación, su obra salvífica, no fue y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, verso 12. Los textos ya mencionados señalan que la doctrina del rescate es bíblica, es válida, y aquellos que crean en Cristo son rescatados por Él mismo, por el mismo Señor. Por eso es fundamental e importante que nosotros miremos el precio pagado por Cristo, que fuimos rescatados por la maldición que se había impuesto en nosotros, la maldición, por la culpa, por el pecado, por la misma ley, dice ahí. Gálatas 3, si tú lees Gálatas 3, Gálatas 2, Gálatas 3 del 10 al 13, Gálatas 2, versículo 20, Romanos 8:33, Juan lo expresa también en el Evangelio de Juan, versos 32 al 36 en el capítulo 8, y en la misma muerte, Juan 5:28, Colosenses 1:13. Aunque se pueden hacer objeciones sobre la enseñanza del rescate, no se puede negar que de hecho el mismo que este mismo hecho en realidad tiene apoyo a través de la escritura. No se puede negar este hecho, que Jesús se entregó y nos hace libre con su sacrificio. Algunos tienen la hipótesis de que habría sido pagado
este precio. Otros creían que podía haber sido el mismo diablo que iba a pagar eso. Y ahora, en este sentido, nosotros vemos que el cumplimiento de las escrituras sí se dan. Aunque en este sentido, el Señor nos presenta que Él es quien nos compró con su sangre. Fue por Dios que por su justicia y por su santidad, desde un punto, desde la perfección, Él pudo rescatarnos. Sujeto al pecador, al dominio y a las consecuencias del pecado, las obras del diablo cayeron y Cristo nos rescató. Cristo nos quiso no solamente rescatar, sino que el proyecto de nuestro Señor Jesús era más grande que eso. Y además del rescate, además de esto, Él nos quiso reconciliar. El Señor Jesucristo nos quiso reconciliar. Hay dos grandes verdades de la Biblia que recaen sobre la humanidad como una declaración condenatoria. Todos pecaron, todos en este caso pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo que dice Romanos 3, versículo 23. Y la paga del pecado o el salario del pecado es la misma muerte. Romanos 6:23. Pero en Jesús, pero en Jesús tenemos vida eterna. En Jesús tenemos porque Él nos vino a reconciliar. Él nos vino a salvar, pero también nos vino a reconciliar. En Segunda de Corintios, capítulo 5, los versos 18 al 20, la escritura afirma, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que nosotros, como somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La palabra reconciliación en su original, en el griego, es catalazo, que significa, que significa básicamente un cambio, una transformación, comúnmente usado en el mundo antiguo para referirse al intercambio de las monedas. En el texto citado anteriormente, ella tiene un sentido de cambiar de posición, cambiar el estilo de vida y cambiar la enemistad por la amistad, pues debido al pecado el hombre se tornó un enemigo de Dios. Es el hombre el que se enojó con Dios, no Dios con los hombres. Muchas veces nosotros, Satanás nos trata de tergiversar este concepto. Tú y yo somos los que estábamos enojados con Dios. Tú y yo somos los que a lo mejor todavía seguimos enojados con Dios. Somos nosotros. No es Dios el que está enojado con el ser humano. Y Jesús vino a través de este ministerio, no solamente de salvación, a través de su muerte, sino que de un ministerio de reconciliación. Además de salvarnos, nos reconcilia porque Él nos vino a mostrar quién era el Padre. Él es la revelación. Él es la revelación de quién es Dios. Por eso Él nos reconcilia y nos muestra quién Él es. Nos hace cambiar de posición, nos pone en amistad nuevamente con Dios. El hombre fue el que se tornó un enemigo de Dios, así lo expresa Romanos 5:10. Y así
Es Dios mismo quien da la iniciativa de esta reconciliación. Él nos reconcilió consigo mismo, removió la culpa y aún nos dio este ministerio para mostrar a otros que Él nos quiere reconciliar. Nosotros fuimos los que violamos la ley, nosotros fuimos los que éramos los enemigos, nosotros fuimos los que tergiversamos las cosas, pero el Señor en su infinito amor nos quiere traer claridad y armonía en nuestras vidas y nos quiere reconciliar con el Padre. Él muestra la naturaleza de quién es nuestro Dios. Y también hay otro punto importante en su muerte. Te dije salvación, te dije reconciliación, pero también te tengo que decir sustitución. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de la Biblia, la misma Biblia enseña sobre la muerte de Jesús y aclara que Él no murió por sus propios pecados, pues Cristo no cometió pecado, tema que acabamos de tocar en el tema anterior, en la reflexión anterior. No cometió pecado, no tiene mancha, ningún engaño se halló en su boca. Primera de Pedro, capítulo 2 22. Y las escrituras afirman que fue el tentado en todas las cosas, o sea, fue tentado en todo y a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4 15 nos dice eso, Jesús fue tentado en todas las cosas a nuestra semejanza, pero sin hallar pecado en él. Jesús murió en lugar de los pecadores, en mi lugar y en tu lugar. Él murió, ¿por quién? ¿Por los que creen solamente? No, él dice que murió por todos. Segunda de Corintios 5:15. Y aún el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado para que en él se hiciera la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5, 21. El apóstol Pedro es enfático en afirmar que Cristo, que Jesús sufrió en su lugar, en mi lugar, en tu lugar. Primera de Pedro 2, 21. Y que cargando el mismo sobre el madero todos nuestros pecados. Ya el profeta Juan, el Bautista, apunta y exclama a Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Bautista lo menciona en Juan 1:29. Conforme a los textos que ya hemos mencionado, la muerte de Jesús fue y tenía un carácter sustitutivo, un carácter vicario. Él tomó nuestro lugar, pues por este lado, él reemplazó los sacrificios que se hacían y se desarrollaron por siglos en el antiguo pacto, en el tabernáculo, a través de todo el Antiguo Testamento se nos presenta que un cordero inmaculado debía ser el sustituto por nuestros pecados. Hebreos 7 lo dice claramente. Te invito a leer el libro de Hebreos en el capítulo 7. Y Jesús murió porque en su infinito amor Él nos quiso entregar. Porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión, no puede haber justificación, no puede haber salvación. Cristo padeció una vez por los pecados, el justo que murió por los injustos. Primera de Pedro 3, 18. Es maravilloso que Dios nos salva, sustituye nuestra vida. También, también nos reconcilia. Y también su sacrificio en su muerte es porque solamente Él nos ama. Porque Dios amó el mundo de tal manera que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no perezca,
sino que tenga la vida eterna. Juan 3:16. Quizás el versículo más conocido, quizás el más escuchado, quizás aunque no hayas tenido la oportunidad de participar en una iglesia, de ser miembro activo de un lugar de culto, has escuchado este maravilloso mensaje, este pequeño versículo que es la concentración de todo el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, creyó y creerá, no perezca, sino que tenga la vida eterna. Este es el Evangelio en miniatura. Esta es la revelación bíblica desde el Génesis al Apocalipsis. En, en estas pequeñas palabras vemos concentrado todo el pensamiento de la Biblia, todo el mensaje de salvación. Es maravilloso. Y eso es porque, como dice, porque Dios amó al mundo. Porque de tal manera Dios amó a la humanidad, no al planeta, no a un lugar que Él restaurará, sino que a ti y a mí, a toda su criatura, a todo lo que Él creó, a todo hombre y mujer que Él amó. Por causa de su amor, por causa de su amor, es que Él nos entregó al Hijo y nos dio la salvación por medio de su muerte. Dime que no es maravilloso conocer y experimentar a este Dios de salvación. Otra afirmación sobre el amor divino, el amor de Dios, viene de los propios labios de Jesucristo al proclamar que nadie tiene mayor amor que este, de dar a alguien su propia vida en favor de sus amigos. Esto lo encuentra en Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, de dar a alguien su propia vida en favor de sus amigos. Pablo también nos dice, pero Dios prueba su amor hacia nosotros por el hecho de que Jesucristo murió por nosotros, siendo nosotros aún pecadores. Romanos 5:8. Por otro lado, Juan nos dice, y en esto conoceremos el amor, que Cristo dio su vida por nosotros. Primera de Juan, también 3:16. Es maravilloso como es presentado. Incluso 7 siglos antes, ya el mismo profeta Isaías había mencionado esto. Ciertamente Él tomó sobre sí cada una de nuestras enfermedades y nuestros dolores se llevó sobre sí. Y nosotros lo repudiamos, lo miramos por afligido, herido de Dios y oprimido, pero Él fue traspasado por nuestros propios pecados, por nuestras iniquidades, y el castigo que nos trae la paz estaba sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Isaías 53, versos 4 y 5. El amor de Dios debe ser admirado. Su entrega, su sacrificio, su muerte es la base del mensaje cristiano. El Evangelio no es una palabra hueca, es un poder regenerador. De ella depende nuestra fe. A través de ella fuimos reconciliados con Dios, fuimos salvados, fuimos reconciliados. Se expresa como una fuente de amor. Así que te invito a gozarte en el sacrificio del Señor y a entender que este sacrificio maravilloso es tu posibilidad para la vida eterna. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias y paz.